Hola, Ale. Hola Lore, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Pues aquí saludando a todos nuestros amigos. Muy bien. Ahora sí con un tema muy interesante. Sí, en una emisión más. Recuerden que la semana pasada estuvimos en REC, Radio Empresarial, con el tema de... Hábitos. Y ahora estaremos dando seguimiento a lo que les platicamos en ese día. Que si no nos vieron, búsquenlo en Facebook o en nuestras redes sociales para que vean nuevamente el programa. Y ahora empezaremos con esta, ya saben, nuestra información con respecto a nuestro programa anterior. Exacto. Entonces, bienvenidos a este programa hablando de, nos toca obviamente, ya les explico Lore, de hábitos. Y empezaremos como habitualmente lo hacemos con el significado de la RAE. Para la RAE, un hábito es un modo especial de proceder o conducirse adquirido por repetición de actos iguales o semejantes u originado por tendencias instintivas. Entonces, digamos que es algo que más allá de si lo aprendes o no, por instinto o no, es algo que haces constantemente En automático. Repetición, repetición, repetición. Entonces, pues hablemos de hábitos. Hablemos de hábitos. Yo creo que lo más importante de los hábitos es darnos cuenta cuáles son nuestros hábitos personales, ¿no? Empezar a diferenciar esos asuntos. Ok, muy bien. ¿No? Pues bueno, al final tiene que ver con nuestra vida actual, ¿no? Nuestra vida está llena de hábitos. No podemos decir que tenemos, es que de repente hay gente que yo he escuchado, ¿no? Que algunos que dicen, es que yo tengo pocos hábitos, o sea, no soy gente de hábito. Tienes pocos hábitos conscientes. Esa es una cosa diferente. Desde que nos levantamos, Ajá. vivimos en hábitos. No, y además los hábitos, al final un hábito te sirve para hacerte funcional, porque si no tendríamos que pensar todos los días cómo se hacen las cosas, ¿no? Claro. No, ahora imagínate no tener este hábito, o sea, algo de todos los días, lo que ya está, pues sí, en automático. Qué difícil entonces estar descifrando lo que nos toque. Sí, imagínate todos los días tener que pensar en cómo te lavas los dientes. A lo mejor dicen, no, pero es que, no sé, lo que puedan pensar, ¿no? El lavarte los dientes es un hábito, o sea, lo haces siempre de la misma manera. O bueno, yo nunca he visto a alguien que diga, bueno, hoy primero voy a agarrar el cepillo con la mano izquierda y después le voy a echar. O sea, siempre haces el proceso de la misma manera. Incluso pongan atención cómo inician. Ajá, sí, siempre en el mismo lugar. O sea, eso ya es un hábito. Imagínate que todos los días te levantaras y fuera, me voy a lavar los dientes. ¿Cuál es el procedimiento? Déjame ir por mi libro, sí, ¿no? Punto número A. Entonces, todo es o sea, no todo, pero sí, muchísimas cosas en nuestra vida ya son hábitos que no tenemos conscientes como, o no los catalogamos dentro de esto es un hábito, ¿no? Claro. Y está bien, no es necesario cuestionarnos todos nuestros hábitos ni darnos cuenta de, a ver, ¿cuál? Este sí, este no. Simplemente es para nosotros querer instalar nuevos hábitos, porque eso es una tendencia, eso es algo que todos queremos, el rollo de mejorar nuestros hábitos, tener hábitos más saludables, tener mejores hábitos que nos lleven hacia el lugar que nosotros queremos. Me parece fantástico. Pero antes de siquiera intentar un hábito, o sea, de cambiarlo o de instalarlo, debiéramos primero darnos cuenta en dónde estamos parados. Exacto. Qué clase de hábitos personales tenemos y si están siendo, digamos, buenos, eficientes, sí, más que buenos, sí, saludables, es como eficientes para lo que nosotros estamos buscando. Porque también recuerda que habrá hábitos para algunas personas que sean funcionales y ese mismo hábito para ti es... Sí, un desastre. No funciona, ¿no? Entonces, a partir de ahí tendremos que empezar a cuestionarnos. Tenemos un pequeño cuestionario muy breve que si quieres, digo, obviamente está grabado y lo puedes repetir cuantas veces quieras y si es tu deseo, puedes hasta anotarlo como para irlo respondiendo más adelante o en un tiempito libre que tengas, porque esto te va a ayudar a tener como mucha más claridad de en dónde estás parado, en qué área de tu vida y qué tipo de hábitos te están acompañando, para saber cuáles de ellos están siendo funcionales y cuáles a lo mejor pues tendrás que ser un poquito más consciente de él para poder ajustar ciertas piezas y que entonces funcione como tú quisieras, ¿no? Básicamente es para eso. Entonces, la primera pregunta es, ¿en qué punto estás de tu vida? Cuando hacemos esta pregunta es muy general, pero nos referimos a trabajo, educación, relaciones interpersonales. Y cuando decimos relaciones interpersonales tiene que ver con esta parte de pareja,
amigos, solo tus amigos en pareja. O sea, tenemos como varias... Sí, varias círculos extra dentro de esa parte. Y cuando decimos trabajo, acuérdate que también en el trabajo puedes desglosar, ¿no? O sea, en el trabajo de yo haciendo mi tarea y cómo me siento dentro del trabajo. O sea, ¿cuál es mi interacción? Hacia arriba y hacia abajo. Cuando digo hacia arriba es con tu jefe inmediato y demás, y hacia abajo con todos tus colaboradores, ¿no? Entonces, ve haciéndote ese tipo de cuestionamientos y cuando, o sea, la pregunta dice, ¿en qué punto estás? ¿A qué nos referimos? Porque vas a decir, ¿qué punto de qué? O sea, punto 5, punto 10. Tiene que ver en cómo te sientes, cómo te ves respecto de cada uno de estos momentos, ¿no? Si hablamos de pareja sientes que hay buena comunicación, sientes que no se ven demasiado, sientes que hay distancia, sientes que está pasando por un momento ideal, te estás entendiendo perfecto, no sé. O sea, como muchos aspectos que para ti sean importantes de cada uno. Recuerda, lo que para ti sea importante no es en general para todos igual. Entonces, solamente evalúa lo que para ti sea importante. En el número 2, ¿de qué te sientes orgulloso de haber logrado? Es muy importante. Hasta este punto de tu vida, ¿qué logros has obtenido que te hacen sentir muy orgulloso? Y una vez que lo tengas definido, recuerda cómo llegaste hasta ahí. ¿Qué cosas te hicieron llegar a ese punto, ¿no? Esa sería la número 2. La número 3, ¿qué haces normalmente al despertar? ¿Cuál es tu hábito primario? O sea, sí, me despierto y ¿qué es lo que haces primero? Y también pregúntate, ¿qué haces por la tarde? Una vez que cae la tarde, que terminas de comer, ¿cuál es tu siguiente actividad o no actividad? O nada. Eso también. Y por último, ¿qué haces antes de acostarte? ¿No? Como describe estos momentos del día que son muy importantes, el inicio de la mañana, el inicio de la tarde y al finalizar tu día. Esto te va a dar también como una visión más general de si estás siendo realmente productivo o no. Les voy a poner un ejemplo. Hay mucha gente que dice, es que nunca llego temprano al trabajo, me cuesta mucho trabajo activarme en la mañana. Pues es que probablemente lo primero que haces al abrir el ojo es agarrar tu celular y empezar en redes sociales. Y cuando te das cuenta ya te chutaste 1 hora y entonces meterte a bañar y todo y ya no desayunaste y entonces llegas al trabajo tarde, pero llega... Ya empezaste mal el día. ¿No? Y entonces, y es que a las 11 me estoy muriendo de hambre y siento que no estoy rindiendo y hasta me mareo. Pues sí, porque a lo mejor esa ahorita la podías haber ocupado de una mejor manera. Sí. Ajá, y no en redes sociales. Eso te va a ayudar, ¿no? Para eso es. O esta parte del no dormir. O sea, de repente estamos también inmersos en una cultura que no le da tanta importancia al descanso. Y yo oigo mucha gente que dice, no, yo con 4 o 5 horas que duerma es más que suficiente. Y ya está comprobado, eso sí, neurológicamente hablando, que necesitamos al menos, o sea, sí, como mínimo 6 horas. Lo ideal son entre 7 y 8 horas de descanso, no de que me eché en la cama, o sea, porque también es esto, no, es que me acuesto a las 10 de la noche y justo no estoy con el teléfono, me dan 2, 3 de la mañana y no nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene el dormir y los hábitos que se generan para dormir. Exacto, y tocando ese tema es como... Es bien importante que te des cuenta qué haces justo antes de dormir, porque mucha gente dice, pues es que de repente me despierto y me da insomnio y no logro conciliar un sueño tranquilo y reparador. Pues sí, brother, pero si te estás echando un programa de asesinatos, muertes, violencia, o estás viéndolo en tu iPad, o yo entiendo que hay cosas que nos llaman la atención y nos gustan, y casos no resueltos, sí, suena padrísimo, no a las 10 de la noche. Sí, no justo antes de dormir, ¿no? O sea, ese tiene que ser un tema donde te relajes, donde verdaderamente, es más, se recomienda que 1 hora antes de dormirte apagues todos los electrónicos. Así es. Es medio complicado, sí. Pero bueno, hagamos el esfuerzo de 1 hora antes de dormirnos, hacer cosas relajantes con nuestros electrónicos, ¿no? Sí. O sea, al menos. Al menos, para que entonces sí puedas entrar en un sueño un poquito más tranquilo y relajado, ¿no? Darle a tu mente ese espacio de tranquilidad. Número 4. Si pudieras cambiar una cosa de ti, ¿cuál sería? Esto es muy importante porque te puede llevar a darte cuenta de un hábito que no necesariamente eres tú, sino es una acción que estás ejecutando que puede ser
modificada, cambiada brevemente, y eso te va a dar resultados que te gusten más de ti. O sea, no necesariamente eres tú, pero así se plantea la pregunta. ¿Qué cosa quisieras cambiar de ti que en este momento no te gusta, ¿no? ¿Cuál sería? Y la número 5, ¿cómo describirías tu personalidad? Sé honesto, porque esto no es para nadie más que para ti, ¿no? O sea, trata de ver esas pequeñas partes que construyen tu personalidad. No hables tanto en general, sino vete como a los específicos, porque eso también te puede dar grandes pistas de qué tienes, pues qué cosas buenas tienes y qué cosas no tan buenas, ¿no? Es a lo mejor si te das cuenta y dices, oye, no, yo soy una persona normalmente tranquila, pero si me hablan de un tema en particular, ¿no? Me erizo. Entonces, ese tipo de cosas también te puede ir ayudando como para demarcar esta personalidad mucho más profundamente y que te pueda servir para darte cuenta en general qué tipo de hábitos personales tienes y que pudieran no ser a lo mejor tan eficientes en tu día a día, ¿no? Eso sería. Y los hábitos familiares que luego son muy simpáticos. Y no te das cuenta hasta que alguien entra, o sea, fuera de tu familia se empieza a dar cuenta de, ¿y por qué haces eso? ¿No? Así de, no sé. No sé, ¿por qué me preguntan? ¿No? Oye, en mi familia hay un hábito muy simpático. Mi papá empezó haciendo nudito, o sea, nudito todo. ¿No? Pero todo, o sea, todo lo que se come, o sea, se come un gansito y la bolsita la hace nudito, la servilleta las hace nudito, las bolsas del pan las hace nudito, las bolsas de la basura las hace nudito, todo, y adivina qué. Pues tú también y tus hijos también. Ajá. Entonces todos, o sea, si ves las bolsas así, de las que guardas en el súper, todas están hechas nudito, y yo sí me como algo y ya lo pago nudito, y está muy simpático, porque fue nada más de, pues, de ver a mi papá que todo lo hacía nudito, y ahora yo también hago todo nudito. Exacto. Qué maravilla. Eso es muy lindo porque es un sello familiar muy lindo, ¿no? Pero fíjate bien, como ese tipo de hábitos que Lore tiene, que son inofensivos y que son lindos y que son como un detalle de su familia, que hasta lo piensas y es como, ay, qué lindos, ¿no? Y le enseñaré a mis nietos a hacer nuditos. Y que esto pase de generación en generación y suena súper lindo. Pero también podemos tener y traer hábitos de familia que probablemente no sean tan lindos y que a lo mejor no sean tan funcionales, ¿no? O que causen por ahí algo de ruidito. Entonces, empieza por darte cuenta cuáles son esos hábitos que traes de familia y que has adoptado de manera personal y que pudieras cambiar a partir de lo que tú deseas, buscas y quieres, ¿no? Ese sería como un principio general. Entonces, aprovecha para, pues, hacer esta pequeña, si quieres hacer este pequeño ejercicio y darte cuenta dónde puedes ir avanzando con estos hábitos, qué puedes hacer con ellos, qué cosas te gustan, qué cosas no te gustan, qué cosas están funcionando y qué cosas están dejando de funcionar. Más adelante en esta secuencia de programas tendremos y hablaremos de aquellos hábitos que no son funcionales y cómo cambiarlos de raíz, ¿no? Hoy nos toca solamente hablar de estos hábitos a nivel personal, de tratar de darnos cuenta de cómo funcionan, cómo nos establecemos en ellos, y simplemente ser un poco más conscientes de esa circunstancia. Es lo único, ¿no? Sí. Entonces, bueno, la gran mayoría de las personas excusan los resultados de su vida en cuestiones de personalidad, ¿no? Es que soy así, así nací, y ni modo, así me conociste y te aguantas. Cuando en realidad muchas cosas tienen que ver con nuestros hábitos y los podríamos modificar. Hay cosas que no, hay cosas que... Vamos a empezar por esto. ¿Cualquier cosa puede ser modificable? Sí. Sí. Pero es muy probable que haya cosas dentro de nosotros que si modificamos no estaríamos a gusto. Exacto. Ni contentos. Y sería como a pesar, sí, de nuestra personalidad, sí de nuestros valores, sí de nuestras creencias, sí de nosotros mismos. Y entonces es a lo que yo llamo hacerte pretzel, meterte en una caja y tomar una forma que no te corresponde. ¿Es saludable hacer eso? No. Nunca. Jamás. No. Bajo ninguna circunstancia. Pero tampoco se vale jalarte a este otro extremo donde así nací. Así soy y ya hazle como quieras. Ajá, exacto. Entonces, no hay nada más alejado de la realidad. Hay cosas que fuiste construyendo conforme fuiste creciendo y conforme fuiste adquiriendo experiencias. Y estos hábitos son modificables.
y no te pasa nada si intentas cambiarlos, por tu bien y por el bien de quien te rodea. Si es que así lo decides. Pero fíjate bien lo que acabo de decir, por tu bien y por el bien de los que te rodea. Es decir, si tú tienes un hábito que no está siendo funcional ni para ti, ni para las personas que te rodean, cámbialo. Pero si es algo que a ti te hace muy feliz, te es funcional, pues no tendrías que cambiarlo por absolutamente nadie. Yo creo que puedes llegar a un tipo de negociación, tal vez, de flexibilizar, porque tampoco se trata de, a mí me hace feliz, y a mí no me hace daño, así que te aguantas con mi hábito horrible. O sea, es como, espérate. O pretender, como lo hemos dicho, ¿no? Muchas veces, o pretender que alguien adopte tu hábito porque es tuyo, ¿no? Y así se hacen las cosas para mí. Y cuando dices, pero hay otras formas, o sea, lo podrían hacer las demás personas de otra manera y no pasaría nada, ¿no? O sea, entonces limítate nada más a tu hábito. Bueno, esto lo hago yo así de esta manera, pero quien quiera hacerlo de otra, bienvenido a... Claro, hacerlo, se vale. Y solo recuerda una cosa. Al final los hábitos no dejan de ser conexiones neuronales que pueden ser modificables. No es tu destino. O sea, no es tu sello como vaca y ya no me lo puedo quitar para nunca. En el momento que tú quieras cambiarlo, lo puedes cambiar. Se puede modificar. Como bien nos ha dicho Lore en múltiples ocasiones, no hay cadenas perpetuas. A menos que tú te la... Sí, a menos que tú decidas colgar, que sí, esta es una cadena perpetua. Entonces, fíjate, para entender un hábito, hoy les vamos a hablar del ciclo, de un ciclo del hábito, porque hay varias posturas y varias propuestas al respecto. Pero esta nos gusta mucho porque es muy sencilla, tiene 3 pasos, acompañado por ahí de un paso intermedio, y es fácil de entender y me parece que es como muy obvia ante la situación de los hábitos, ¿no? Entonces, tiene que ver, a este le llamamos el ciclo básico de un hábito. Y el primer paso tiene que ver con un disparador. ¿A qué nos referimos con un disparador? Pues es aquella acción o momento o cosa o persona que hace que tú reacciones de cierta manera a través de un hábito. Es como encender el piloto automático, ¿no? Por ejemplo. Pues es como prender el coche, ¿no? O sea, cuando te subes al coche, el disparador es en el momento que, pues, literalmente le das a la llave y en ese momento se activa el hábito de manejar. Correcto. Entonces, hablando de un ejemplo para que lo llevemos a todos los ciclos del hábito, es como recibir una mala noticia. Recibes una mala noticia, fíjate bien, el disparador automáticamente lo que enciende es un deseo. Esa es la parte que viene interpasos, digamos, intermedio. Entonces, recibes una mala noticia. ¿Qué es lo que a ti te gustaría? Pues sentirte mejor. Porque esto te hace sentir mal. Ese sería como tu deseo, ¿no? El segundo paso, digamos, de este ciclo tiene que ver con la rutina. Y la rutina es la acción del hábito. Entonces, si hay algo que te hace sentir mal, ya tenemos el disparador, y lo que queremos es, el deseo es sentirnos bien, la rutina o la acción del hábito es ¿qué te hace sentir bien? Porque la rutina va enfocada a darle gusto a ese deseo, no alimentar el disparador. Sí. Simplemente es alimentar el deseo. ¿Qué te hace sentir bien a ti, no? Hay personas que, por ejemplo, les hace sentir bien... Pues pueden ser muchas cosas, ¿no? O sea, si hablamos como de gamas, podría ser el ejercicio, ¿no? Hay quienes salen a hacer ejercicio, hay quienes rezan, hay quienes comen, hay quienes toman, hay quienes fuman, hay quienes leen, ¿no? Hay quienes hacen yoga, hacen meditación, o sea, como... Hay múltiples cosas. Por lo general, y el más ocurrido es... la comida. Sí. O sea, y digamos que ahí es donde empiezas a construir la diferencia entre hábitos saludables y hábitos que no lo son tanto. Y puede ser el mismo disparador, porque como bien decía Lore, hay personas que para manejar el hecho de sentirse mal y alimentar el deseo, que es sentirte de la manera contraria, es decir, sentirte bien, buscan hacer ejercicio. Y entonces generan ciertos químicos en el cerebro a través del ejercicio que los hace sentir bien. Pero estos mismos químicos se pueden obtener comiendo cosas dulces, comiendo galletas, comiendo un gansito, comiendo. Entonces, quizá el hábito de comer cuando te sientes triste, porque lo que buscas es sentirte bien, no sea el mejor hábito de todos. Si constantemente te estás sintiendo así. Claro. Cuando es de vez en cuando, está bien.
Pero hasta tenemos creencias para eso. Por ahí nos han enseñado muchísimo que las penas con pan son menos. Entonces, ¿no? Imagínate, si además es un hábito que nos da satisfacción y nos tranquiliza y lo tenemos amarrado a esta creencia, bueno, es que ya, ¿no? Se cerró ahí el círculo del mal hábito, porque no termina. Entonces, bueno, vamos en esta parte donde ya existe un disparador, vamos a la rutina y para cerrar el ciclo de estos 3 pasos viene la recompensa. En este caso, la recompensa como tal se busca en ya darle al deseo lo que necesita. Que en el ejemplo que pusimos de sentirte mal, buscar comer para darle gusto a sentirte bien, pues o sea, ahora sí que terminaría en ya concluyendo comiendo de tu dulce pan. Exactamente. Como tal, ¿no? Porque entonces, pero fíjate, la recompensa como tal no es la acción, sino ya es el resultado, ¿ok? Entonces, digamos que la rutina es la acción, es buscar lo dulce y comértelo. Y la recompensa termina siendo que a través de comer azúcar, en tu cerebro se generan endorfinas que se liberan y entonces eso te hace sentir mejor. Así es como funciona. Como te dije, es un ciclo muy sencillo, son 3 pasos con un intermedio ahí, porque siempre que se genera un disparador, hay un deseo que cubrir. Siempre, no funciona de otra manera. Siempre es así. Entonces, date cuenta, si puedes reflexionar en este tipo de circunstancias, qué hábitos estás generando a través de estos ciclos que te lleven por un camino no tan saludable. Y una vez que eres consciente, lo que siempre hemos dicho, eres capaz de modificarlo. Justo lo que decía Lore, ¿no? O sea, si yo ya me di cuenta que cuando me siento triste lo que quiero es sentirme bien y entonces estoy buscando una acción que lo genere y me estoy yendo por el camino fácil, que es echarme una caja de galletas para generar endorfinas, mejor me pongo a hacer ejercicio porque también genero endorfinas. Y otros dirían, o me voy de compras porque también genero endorfinas. También, sí, es otra opción. Esa opción es muy divertida. No sé qué tan saludable sea para tu cartera. Exacto. Para el momento de me voy a de compras, pero siempre es una opción. Siempre es una opción. Entonces aquí la invitación es busca qué hábitos estás generando que a lo mejor no sean tan satisfactorios, que los puedas ir modificando a través de esta conciencia, de este pequeño círculo, para que puedas llegar a mejor puerto, ¿no? Que tu cartera no se vea lesionada y que estés en un peso saludable. A nosotros nos choca hablar de pesos buenos, malos, más... No, donde tú te sientas bien y tu salud esté correcta, ¿no? Eso es lo que buscaríamos mayormente, ¿no? Entonces, bueno, hablamos entonces ahora de 10 hábitos que la mayoría, ojo, la mayoría de la gente y en la mayoría de los ámbitos se consideran saludables. ¿Por qué les ponemos ojo? Porque no es necesario que tú los hagas si no se te da la gana. Exacto. Simplemente son cosas que queremos compartir contigo, que existen allá afuera y que es un tema democrático. Exacto. Nada más. En esto de la democracia, acuérdense que cada quien decide. No eres libre de optar por lo que tú quieras. Pero bueno, ¿no? Vamos viendo. No, y podemos tocar los temas porque ustedes saben que nosotros hablamos mucho de las emociones y de cómo es importante canalizarlas de una buena manera, no de encapsularlas. Y entonces aquí nos encontramos con que la primera recomendación es controla tus reacciones emocionales. Yo te diría, abusado con esta parte de controlar. Yo cambiaría esa palabra de controlar. Yo cambiaría el control por otra palabra. Y le diría canalizar de una manera más funcional. Sí, que es, o sea, un poco lo que hemos hablado ya varias veces, es uno, tienes que dejarla salir de la forma correcta, ¿no? En el momento correcto. Cuando no es el momento correcto, entonces sí es como esta parte de la contención, transformar esa emoción, pero en algún momento le tendrás que hacer frente. O sea, no es como ya la contuve y ahí ya se fue al baúl de los recuerdos. No, ahí va a seguir y va a seguir saliendo. Entonces sí es esta parte de canalizar, cómo la voy a canalizar. Y si sé que tengo esa emoción, pues ver de qué manera le doy salida, ¿no? Y muchas veces tiene que ver, por ejemplo, con el ejercicio nuevamente. Hay quienes hay quienes le dan salida a sus emociones a través de ejercicio muy dinámico, ¿no? O quienes buscan deportes
o de contacto o de mucha competencia, ¿no? Y entonces ahí pueden desfogar de una forma mucho más natural estas emociones que vienen ahí y ya ese es el momento. O sea, ahí está el lugar, el momento, la forma y lo estoy canalizando. Exactamente. Entonces es justo así, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos de estas emociones que nos exaltan y que nos llevan hacia luego lugares que no deseamos, como el enojo. Recuerden que nosotros no creemos en emociones positivas ni negativas, ni que las emociones sean malas, ni mucho menos. Simplemente creemos que nuestras acciones, a través de emociones que no hemos logrado manejar de la mejor manera, a veces nos llevan a resultados que no nos gustan. Entonces, normalmente cuando estamos muy enojados y exaltados, responder a la primera no siempre nos lleva no buen lugar. No. Entonces, pero también recuerden que ya hablamos que el enojo es una emoción muy poderosa que nos puede servir. Así es. O sea, entonces, no hay que descartarlo. Ajá, sí, no es este tema de controla el enojo, no, canalízalo y velo. O sea, si lo que estás haciendo es utilizar toda esa energía hacia hacia algo que no te está llevando a donde tú quieres, puedes utilizar toda esa energía para lograr lo que sí quieres, ¿no? Y sigue siendo la misma energía. Al final no estás cambiando la emoción, estás cambiando el enfoque y estás cambiando la dirección de esa energía. Entonces, cambiamos totalmente ese concepto de controlar. Sí, no controlemos nada. Simplemente redireccionemos por un mejor lado, ¿no? Eso sería todo. La siguiente recomendación es aprende algo nuevo todos los días. Me parece fantástico la recomendación, me gusta mucho esa recomendación y de repente me parece un poco complicada esa recomendación. Yo lo que te diría es, ¿sí es posible aprender algo nuevo todos los días? Sí. Solo no te sobreexijas con que sea siempre algo súper importante, súper, no sé, de vanguardia, porque entonces te vas a meter en un estrés espantosísimo y no es necesario. Y yo le cambiaría a lo mejor un poco el sentido de decir, son más curioso, ¿no? O sea, ve la vida con un poco más de curiosidad y donde la curiosidad sea mayor, pues ráscale más, ¿no? Sí, si no hay tanta curiosidad con 2, 3 cositas que te des cuenta. Es suficiente, ¿no? O sea, es justo eso, no es necesario que el aprendizaje sea, ¡qué bárbaro! Ahora sí sé de matemáticas aplicadas. O no sé, o sea, en este tema de aprender algo, a mí que me encantan el cielo y las estrellas y los atardeceres, de repente puedes aprender hasta de apreciar eso, ¿no? O sea, de ver, mira cuántos colores puede haber en el cielo. Claro, no es algo teórico, no es algo que vas a ir y vas a buscar, o sea, simplemente con este tema de la observación, que dices, mira, no me había dado cuenta de esto, o me había perdido esto, otro, o sea, un poco como la curiosidad de ver qué hay más allá. Claro, fíjense que, perdón, No, nada más iba a comentar como cuando vas de copiloto. O sea, a mí me encanta ir de copiloto y voy así como mensa, así de, ay, mira cuántas cosas nuevas que no me había dado cuenta. Eso es aprender también, no de tu alrededor. Sí. Es que a eso voy, o sea, puede ser cosas súper sencillas. No necesitas, qué padre todas estas cosas que hoy hay al alcance, como nuestra plataforma, ¿no? Los podcasts, o sea, hay cosas maravillosas hoy en día, todas las TED Talk que ya están así a nuestra disposición, está maravilloso, pero no siempre tiene que ser eso, no nada más está eso, ¿no? O no nada más te limites a una cosa al día, así de, ya aprendí algo nuevo, bye, ya no quiero aprender, ya no voy. Déjate sorprender, ¿no? Y les iba a platicar que justo estoy tomando una clase de actualización de las ciencias humanas con un maestro que adoro, es un filósofo maravilloso, mi maestro Francisco, así lo llevo en el corazón, pero de repente hay cosas que él plantea en su clase que no entiendo. Sí. No entiendo. Me declaro incompetente 100%, y entonces anoto y entonces me voy a todos los autores que él refiere y vuelvo a leer y entonces entiendo menos y entiendo y ya no sé nada más. Y al final hubo un día que dije, en vez de estar aprendiendo estoy desaprendiendo, o sea, me estoy dando cuenta que no estoy aprendiendo nada, auxilio. Pero es justo eso, aunque sea darte la oportunidad de escuchar cosas diferentes, que sí a veces se vale que tu cerebro ahora llega colapso, ¿no? Sé que se me va a explotar. Claro, y en vez de llegar con una pregunta, llego con 800, y en vez de resolver la tarea, traigo 500 preguntas más de la clase anterior, pero al final son nuevos descubrimientos, ¿no?
Y amo a mi maestro porque al final, cuando llego con todas esas preguntas, me dice, piénsale un poco más. Piensa, sí. No sí. has gastado suficiente Exacto. neurona. O sea, lo amo. Piensa un poco más. Y platiquemos la reflexión en una semana. Y yo, o sea, otra vez. Sí, ya no quieres seguir pensando. Ya quiero que me dé la respuesta. ¿No? Pero bueno, así es la filosofía también. Pero está bien padre. Meterte en ese tipo de cosas de reflexión está muy lindo. Oye, hablando esto de lo de desaprender, también esa es una habilidad que en los últimos tiempos ha tomado muchísima importancia. Antes creíamos que el proceso solamente era aprender, ¿no? O sea, como esto, aprende algo nuevo. Y no, también puedes dedicar tu vida a desaprender todo lo que no te sirve. Y ahorita es una gran habilidad. O sea, se está buscando, o sea, sobre todo en el tema laboral, que tú puedas aprender, desaprender y volver a aprender. Y justamente es mi trauma con mi querido profesor Paco. O sea, tengo que desaprender un porque montón de todo cosas. el tiempo, o sea, nos dice, ¿se acuerdan en la escuela cuando vieron no sé qué y todo? Sí, yo sé. Basura, échenlo al bote de la basura, olvídense de eso, busquen una nueva manera de llegar a este resultado. Y es como... Sí, ¿por qué? Pero, ¿por? Yo ya me sabía cómo y ahora dices que eso no es así, ¿no? Y es algo a lo que te reta la filosofía y la vida misma y la exigencia de hoy, ¿no? O sea, yo de verdad... Estoy maravillada porque yo toda mi vida odié la filosofía, nunca la entendí, la quería vomitar. Y hoy estoy en un momento de mi vida donde sí colapsa mi cerebro, sí, todo el tiempo, pero la amo, me encanta. Y me encanta por eso, porque me obliga a quitarme esos viejos estereotipos que tenía y que a veces digo, ¿cómo sabía eso? ¿Por qué está metido eso en mi cerebro? ¿Por qué? ¿En qué momento cayó ahí adentro? Sí, o sea, es como placo. ¿Por qué? ¿Por qué cayó ahí? Sin sentido, no tenía justificación. ¿Quién lo dejó entrar? Pero ahora el rollo es sácalo para crear. Expúlsalo de ahí. Sí, o sea, es una complicación, pero es maravilloso retarte a hacer esas cosas, ¿no? Pero sí, yo creo que este punto también lo ampliaría entonces al aprende o desaprende algo todos los días. Exacto, no nada más aprendas, sino también date la oportunidad de desaprender. Aprende y Me encanta. desaprende. Me encanta. El siguiente punto es socializa. Y ahí sí estoy 100% de acuerdo. No quiere decir que socialices todo el tiempo. No quiere decir que... depende de tu personalidad, depende de ti. O sea, como les hemos compartido, ¿no? Yo sin ninguna dificultad puedo hacerme comadre de la que tengo al lado en menos de 2 segundos. Les he compartido también el hecho que de repente tengo teléfonos y digo, ay, ¿de dónde? ¿No? Y le tengo que poner mucha explicación porque... Para saber dónde apareció. Sí, no me cuesta trabajo esa parte de socializar. Tengo muchos amigos de manera profunda, bueno, no muchos, algunos de manera muy, muy profunda, algunos no tanto, y muchos que me acompañan a lo largo de mi vida y de mis experiencias. Pero no todos somos así. Yo no. Ya lo sé. Justo platicaba este fin de semana con alguien de los viajes, ¿no? Y decía esta persona que a ella le encantaba ir así, se subía al avión y platicaba con el de al lado, se subía al camión y platicaba con el de al lado, y estaba en la fila y platicaba con toda la gente. Y le decía, no sabes, yo como odio que me platiquen. Entonces yo llego al avión, a lo que sea, me pongo mis audífonos grandes para que se noten, no así de los que no saben que tienes, así muy grandes para que se note, y es así de... No voy a oír a nadie, no me interesa, no platiquen conmigo. Pero sí tengo mis momentos de socializar. Si no van a creer que soy tan huraña. No, para nada. No, y tienes un nivel de socialización muy importante, muy divertido, muy, muy padre. Pero eso es justo, o sea, no necesitas hacerte amigo de toda la gente. No es importante. Necesitas socializar, necesitas ser tú, necesitas encontrar ambientes, y a eso es a lo que yo le llamo socializar. Necesitas ser tú, encontrar esos ambientes donde no tengas que pensar en lo digo, no lo digo, me comporto, no me comporto. Es donde verdaderamente eres un ser social, libre. El ser humano es un ser social, sí o sí. O sea, no puedes vivir. Sí, no puedes vivir alone in the middle of nowhere. No. Entonces, y también creo entonces que es muy importante que hagas de vez en cuando cierto detox. Porque hay personas como yo que nos gusta, sí, mi círculo aquí, mi círculo allá, mi círculo allá, mi círculo allá, y de repente estamos inmersos en círculos que quizá no sean tan positivos.
Sí, ahí nos regresaríamos al Proximity Power, que regrésense ya muchos episodios, pero búsquenlo. Sí. Muchos, ya del año pasado. Y principio, creo que fue de las primeras Yo creo que sí, transmisiones que tuvimos. Pero bueno, ahí búsquense el Proximity Power para que entiendan esta parte de socializar, sí, cómo socializo y para qué. ¿No? Sí, sí. A veces hay personas dentro de esta parte social que no son tan... Sí, no conveniente tenerlas tan cerca. Entonces, socializa con lo que te dé valor. Y ojo, cuando digo con lo que te dé valor es, no tiene que ser siempre profundo y tú y yo hablamos de cosas. No, también tenemos círculos súper divertidos, súper amenos, que solamente hablas de bobadas y carcajadas y eso te da... Esa es su función. Ay, sí, te da un alimento al corazón delicioso y un descanso al cerebro que merecemos, ¿no? Exacto. Entonces, se vale, pero tener ese tipo de cosas. Otra de las grandes recomendaciones es, y aquí vamos me gusta porque por fin lo vamos a desentrañar esta cuestión. Medita. Todo el mundo te dice, medita. Es que meditar es algo súper importante. Sí, pero de repente todo el mundo piensa que meditar únicamente es... Sí, sentarte en flor de loto, deja la cabeza en blanco y medita. No es así. No, claro que no. No, porque además llegar a ese tipo de meditación es muy complejo. Exacto. ¿No? Exacto. Entonces, fíjate bien. Cuando a ti te gusta una actividad muchísimo, que haces para ti, que la haces tú, no que la hace alguien más, no, que la haces tú, para ti, que te gusta, y que te embebes, literal, que cuando te das cuenta es de, se me pasó 1 hora y no me di cuenta y voló, llámese como se llame, la lectura, el dibujo, hacer tejido, mandalas, tejer, hacer sudoku, bolitas, palitos y rayitas, lo que sea, que te embeba, ¿qué crees? Separar frijoles y todas esas, y sobre todo si son como manuales. Más manualitas, ¿no? O sea, más como de concentración de estar haciendo la misma actividad una y otra, y una y otra. Adivina qué. Estás meditando y nadie te lo había dicho. Es una forma de meditación. Entonces, hacer actividades, exacto, sobre todo repetitivas, que de repente te embeben. Pero cuando digo lectura, o sea, la lectura en sí, cuando estás leyendo y entendiendo lo que estás leyendo, estás en modo lectura. Pero seguramente te ha pasado que de repente estás pasando hojas y de repente algo te vuelve al momento y dices, ay no, y me regreso y me regreso. ¿Qué? Me eché 4 o 5 hojas. Meditaste. Entraste en una zona de meditación deliciosa. Que no te dé coraje, que te dé gusto, porque de repente es, ¡ay! Me distraje y ya no. No. Tu cerebro se fue a un lugar donde necesitaba. Sí, aquí la idea sería hacerlo un poquito más consciente, ¿no? Lo que hablábamos en algún momento. Si ya te diste cuenta que, o sea, cuando meditas, ¿no? O sea, si cuando estoy separando frijoles me pongo a meditar, hazlo con causa. Entonces, antes de entrar a la separadera de frijoles, hazte, por ejemplo, una pregunta. O plantéate un problema, algo que no has podido solucionar. Y así, nada más con la pura preguntita, empieza a separar frijoles. Y ve lo que sucede. En el transcurso puede ser de la desfrijoladera o un poquito más adelante o un poquito más adelante. Pero algo va a suceder. Acuérdate que tu cerebro siempre va a seguir direcciones y cuando le lanzas una pregunta, él se siente obligado a responderla. Y cuando le das estos espacios de meditación, se potencializa su acción. Entonces, justo lo que dice Lore, observa lo que va a suceder, pero hazlo. Siguiente recomendación general, que esta me encanta, yo soy muy feliz. Planifica. Planifica. Nada más, ojo, planifica de acuerdo a quién eres. ¿Okay? Pero sí hay que planificar, o sea, hasta yo, que podría ser, ¿no? El extremo opuesto a Ale, hasta yo planifico ciertas cosas. Sí, o sea, no dejes todo a la deriva, ahí se va. Porque créeme, planificando vas a ser más productivo, solamente ten cuidado cómo planifiques. Hay personas como Lore, que si empieza una estructura de planificación como la mía, adivina cuántas horas va a durar, porque ni siquiera días. Pocas. Y va a aventar todo y va a terminar estresada y no le va a querer hablar a nadie y no va a canalizar su enojo de la mejor manera. No. Y menos si hace frío. Exacto. Y frío y hambre, sí, no funciona. Entonces,
Si eres una persona que tiende más a la estructura, pues tú vas a entender. Vas a, sí, pues es muy fácil la parte de la planificación. Exacto, ¿no? Y hasta vas a tener días de planificación, ¿no? O sea, hay días... Fiesta de planificación. Horario de planificación. Y como yo les decía, ¿no? En alguno de los episodios lo comentábamos. Lore es una persona que su parte creativa está todo el tiempo abierta. Todo el tiempo. Y de repente la veo como me está observando y de repente veo como sus ojos se van y dije, ahorita va a decir algo. A ver, anoto, ¿no? Porque así se le ocurren las cosas. Y para mí es como, Lore, tenemos sesión de creatividad de 5 a 6, modo creativo, ¿no? O sea, pues sí, mi forma de estructurar es diferente, es así. Muy diferente. Entonces, no te obligues a lo que no eres, pero tampoco dejes la planificación. Sí, no, sí es necesario. O sea, sí es necesario planificar y en todo, ahora sí casi todos los autores y todas las teorías y todo te dicen que al menos tienes que planificar una parte. O sea, lo más importante siempre tiene que estar planificado. Y las conversaciones difíciles. Sí, claro. Esas más, esas mucho más. O sea, fíjate bien el tip que te acaba de dar, ¿eh? Si hay algo que planificas en tu vida o una sola cosa que puedes escoger para planificar, que sean las conversaciones complicadas. Sí, porque eso te va a dar enfoque, te va a dar claridad, te va a dar sentido a lo que estás haciendo. Entonces... E incluso te va a proporcionar una dirección de emociones. Una dirección hacia dónde puedes llevar tu emocionalidad en caso de... Y cómo puedes ayudarle a la otra persona a llevar su emocionalidad, ¿no? Entonces sí es muy necesario planificar, y sí estoy de acuerdo, en diferentes cosas, en diferentes sentidos, en diferentes momentos y para diferentes circunstancias, pero sí hay que planificar y te digo, todas, absolutamente todas tus conversaciones importantes y difíciles las tienes que planificar. Eso va a ser algo muy bueno. Otro de las recomendaciones que esta tiene que ver con hábitos saludables en cuestiones de salud, no de trabajo, no de tal, es disminuye tu consumo de azúcar refinada. Y creo que ahí sí no hay más tema. Sí, no, ya, punto final. Inténtalo. Sí. Come frutas y verduras. Todo el mundo sabe el daño que causa y no vamos a ahondar en ese punto. Simplemente era mencionar esta otra parte. Otro buen hábito. Otro buen hábito. Una que sí vamos a tocar brevemente, pero también todo el mundo lo sabemos, es disminuir nuestro tiempo en pantalla. ¿No? Es justo por lo que dijimos. O sea, tener un buen descanso tiene que ver con que le bajes por lo menos 1 hora antes a todos tus gadgets, que trates de... Qué padre que quieras seguir aprendiendo y estés ahí y tal, pero 12 horas frente a una pantalla no es saludable para nadie. Sí, hay que darnos nuestros tiempos. Y ahorita son momentos complicados, ¿no? Porque de repente nos movieron de estar así a estar en pantallas. Y entonces yo te diría, no nada más vigila tu tiempo en pantallas, sino el contenido de las de lo que estás viendo en esas pantallas. Y tu postura en la pantalla también. Exacto, eso también te está haciendo un problema. Exacto. Y a eso nos lleva siguiente. Daño colateral, sí, ¿no? Daño colateral. De la postura y de problemas Totalmente. En el cuello y en no sé qué tantos. Y a ese nos vamos de la mano en la siguiente recomendación, que es haz ejercicio. Que es igual que el azúcar. No vamos a entrar en detalles porque todo el mundo sabe que hacer ejercicio es algo benéfico. Sí, ni vamos a opinar cuál es bueno ni malo, ni el mejor ni el peor. Encuéntrate tu ejercicio de predilecto y ¿no? Pero hazlo. O sea, muévete tantito. Tantito. Aunque sea tantito, ¿no? O sea, otra de las generalidades en estas recomendaciones es sé ordenado y cuida tu higiene. Ahora, vamos a entrar al detalle del ordenado. ¿Y por qué digo detalle? Sé ordenado de acuerdo a lo que tú entiendas por ser ordenado. No es lo mismo mi entender de orden a su entender de orden. Lo mismo. Entonces, abusado con llevar esto a niveles exagerados donde lo que te esté dando es estrés, porque entonces no va a ser ningún hábito saludable ser ordenado. ¿Ok? La higiene es algo importante, también lo sabemos, junto con lo de la reducción de azúcar, hacer ejercicio. Tampoco nos vamos a meter en el tema. No viene el caso. Todos sabemos que eso es una cuestión de salud y es importante, pero de la mano va esta parte del orden. ¿Qué tan ordenado? Dependerá de ti, de cómo te sientas. Pero sí es importante que tengas esa tendencia para tener controladas tus cosas, que puedas planificar mejor, que te ahorre tiempo. El orden hace sentir bien. O sea, también el cerebro cuando ve algo completamente es abrumador, pero
yo no digo perfectamente, simplemente cierto orden que para tu cerebro sea como un descanso visual, ya le da una especie de estructura. Y yo el orden, o sea, en este sentido, y hablando un poco de mí, de mi estructura y hasta que también parte de la higiene, si lo quieres ver así, organízate limpias. Y no limpias de voy a limpiar mi casa, no voy a sacudir y barrer. No, tampoco de esas. No, limpias de decir voy a sacar cosas. Porque luego vamos acumulando cosas innecesarias que solamente hacen desorden. Y cuando ya no te sirven, o sea, como empiezas a mover, y eso también genera movimiento y genera relajación y tienes menos cosas que ordenar, ¿no? O sea, al final esa también es una buena teoría. Si no te gusta ordenar, no tengas tantas cosas. Es un buen hábito. Sí, es como, no te gusta hacer, o sea, te gusta que esté limpio, pero te da flojera limpiar, no tengas tantas cosas. Ese puede ser un buen principio. Es mucho más fácil, ¿no? Entonces, bueno, por ahí va. Y el último, para despedir estos bonitos hábitos que la gente cree, ¿no? En ellos como los principales que debemos cuidar para tener buenos hábitos o generar buenos hábitos, también tiene que ver con beber agua al despertar. Y tiene toda la lógica del mundo porque, pues con el sueño también, después de tantas horas nos deshidratamos. Entonces acuérdate que el cerebro también es agua, nuestro cuerpo es agua, entonces es importante meterle Y yo creo que líquido. le podría beber el agua cuando despiertes a mediodía, media tarde, antes. Bebe agua siempre. O sea, bebe agua antes siempre. de dormir no tanta, porque luego te Vas a ir al despiertas a baño. medianoche y ir al baño y no es tan Sí, incómodo. sí. ¿No? Ahí recomienda que 2-3 horas antes de irte a dormir ya no bebas agua, sería el único Exacto, momento. exacto. Pero normalmente es muy poca la gente que yo conozco que despertándose bebe agua. Sí. Es un hábito muy saludable, porque es como revitalizar la plantita que durante y enseguida varias horas le das gasolina al cerebro, inmediato. Ya, después desayunarás o harás lo que tengas que hacer según tus hábitos, ¿no? Entonces, pero eso sería importante. Y bueno, pues entonces de aquí nos vamos a brincar, ahora sí, en nuestra tradicional estructura, vamos a contarles la historia, ¿no? ¿O sientes que ya es mucho? Yo creo que ya es mucho tiempo, porque ya les contamos un montón de historias. Tal vez esta historia la podríamos dejar para la siguiente. Sí, Lo que pasa es que no queremos que sean programas así larguísimos, pero teníamos como programado dentro de ellas. Historias. Sí. Bueno, sí, ciertamente les contamos 10 historias. 10 historias. No se la pierdan para la siguiente, la verdad es que está muy buena nuestra historia. Muy divertida. Y va a venir al caso porque al final estaremos hablando de hábitos. Entonces, el día de hoy dejaremos hasta aquí, tienes razón, para que no sea tan largo y siempre tengan ganas de seguirnos escuchando. Les recordamos que nuestras redes sociales, en las plataformas que aparece todo nuestro contenido, están pasando constantemente por aquí. Estamos prácticamente en todas y en ellas siempre nos encuentran como Mapping MX o Mapping México. Muchas gracias por habernos acompañado en una emisión más. Por aquí nos vemos próximamente. Hasta luego.